Ya estamos, señores, listos para el segundo taller. Recordarles un poco del nombre de este festival, que es 80-20, para que ustedes puedan sacar el máximo jugo de lo que van a aprender aquí. 20% de tus esfuerzos tienen que dar el 80% de tus consecuencias, el 80% de lo que tú generas. Así que presten mucha atención. Este segundo taller se trata sobre cómo seducir a los inversionistas y lo va a dar mi querido amigo Juan del Cerro, que ya está con nosotros. Pero antes... ¡Bravo! Antes vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, que ya nos fuimos en Servicios Aéreos La Villa y ya regresamos. Y además, ¿a dónde nos vamos a ir de vacaciones? Terminando esto, ya lo decidimos. Nos vamos a ir en Servicios Aéreos La Viña, directo, señores, a Maya Bacalar. Hotel Maya Bacalar, por favor, métanse a revisar sus fotos, métanse a revisar sus vistas. Debe tener una de las mejores vistas de toda la laguna de Bacalar, así que no se pierdan, hay buenas promociones, el hotel está impresionante, vayan a checarlo. Juan del Cerro, por favor, bienvenido, venga aquí, señor. Juan. Venga a hablar de su expertise, de su conocimiento. Juan nos va a platicar un poco de esto de cómo seducir a los inversionistas, un tema difícil para los emprendedores. Juan se dedica mucho al emprendimiento social sobre todo. ¿Listo, Juan? Listo, oye, aparte buenísimo. ya hablamos de cómo evaluar la empresa, ahora vamos a hablar también de cómo seducirlos, ya una vez que tenemos la evaluación, que es lo más importante y lo más definitivo en una negociación con los inversionistas. Te dejamos acá, amigo, Muchas para gracias. que nos cuentes un poco de qué se trata esto. Perfecto, pues muchas gracias y vamos a Gracias, darle. bienvenido. Excelente, oigan, pues muchas gracias por invitarme. Estamos acá en el foro 80-20, muy contento de estar llegando hasta todas sus casas. Y contento, la verdad, y les voy a decir un poquito por qué, porque le vamos a dar un poquito de twist a este taller. Quizá no es lo que esperaban, pero creo que espero que pueda ser incluso mejor de lo que están esperando. En realidad el título era, como podían ver los carteles, era cómo seducir al inversionista, pero después de contactar y después de platicar con varios amigos que dedican justo al tema del emprendimiento y al tema de la inversión, me di cuenta que en realidad el chiste no es nada más tú seducir al inversionista, sino que también entender cómo hacer un gran proyecto para que los inversionistas sean los que te tienen que seducir a ti. Y por eso le cambié el título, como lo pueden ver acá en la presentación, y más bien es cómo seducir a los inversionistas. Para nada, vamos a romper los mitos de la inversión para ustedes que quieren llevar a cabo un proyecto increíble. El primer punto del que quiero platicar con ustedes es dejar claro que hoy en día pues cada vez hay más ideas, hay más emprendimiento. Vemos ahora, por ejemplo, en toda la cuarentena, con los webinars, con los lives, con todos estos talleres, parece que el emprendimiento está alrededor de todos nosotros, que todo el mundo está emprendiendo, todo el mundo quiere llevar a cabo un proyecto y quizá eso pueda hacernos sentir un poquito de presión, un poquito de nervio, porque decir, si todo el mundo está emprendiendo, bueno, pues qué difícil va a ser para mí poder conseguir inversionistas, poder conseguir inversión o el capital que necesito para llevar a cabo mi proyecto. La buena noticia es que si bien efectivamente cada vez hay más ideas, más personas allá afuera tratando de lograr cosas geniales, en realidad tenemos la buena noticia que también hay un montón de herramientas, un montón de fondos, un montón de capital que está disponible para llevar a cabo nuestros proyectos. El chiste simplemente es saber dónde tenemos que buscarlo. No todo, y eso es uno de los mitos que vamos a romper, no todo es picharle a los grandes inversionistas tipo Shark Tank. Hace rato estuvo acá con nosotros Marcus Dantos, uno de los Sharks de este programa, y claro, suena muy emocionante, padrísimo, pararte frente a los inversionistas, pero en realidad hay muchas otras herramientas que pueden usar los emprendedores y las emprendedoras para financiarse, y de eso también vamos a hablar el día de hoy. No todo es presentarle a un gran fondo de inversión, no todo es pararte enfrente de los tiburones. Entonces vamos a ver un poquito más, porque definitivamente hay mucho capital. El chiste es saber dónde y cómo buscarlo y qué necesitamos para estar preparados. Punto número uno, el primer mito que quiero romper acerca del tema de la inversión es que la cultura de Silicon Valley, toda esta cultura startup, ¿no?, del mundo tecnológico, de las apps, las empresas de tecnología que crecen y demás, yo creo que han venido a crear una imagen un poquito equivocada de lo que es el capital y de lo que es la inversión. Porque tenemos que entender que la inversión en sí no es un fin. No, hoy, ¿cómo se mide muchas veces el éxito de las empresas? Bueno, ¿cuánto vale la empresa? ¿Cuánto valen las acciones de la empresa, no? Y levantar capital pareciera que se vuelve la principal métrica de éxito.
literalmente hay muchísimas empresas, no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo, que solamente están trabajando para ver cuándo llegan a la siguiente ronda y a la siguiente ronda y a la siguiente ronda de capital. Y lo primero que quiero yo platicar con ustedes es que tenemos que entender que si bien el capital es importante para nuestros proyectos, no es para nada el objetivo final. En realidad, lo que tiene que ser el objetivo final para nosotros con nuestros emprendimientos es crear una empresa increíble. Y de esto vamos a llegar al final. Entonces, el capital entonces se vuelve una herramienta que sí nos puede ayudar a veces llegar del punto A al punto B al punto C, pero no tiene que volverse la meta. Incluso yo creo que cuando ponemos al capital, le damos demasiada importancia y lo volvemos el objetivo, podemos perder un poco la noción de lo que está pasando alrededor de nuestros proyectos. Por eso no me gustaba el título tanto de cómo seducir al inversionista, porque el objetivo no debe ser ese, el objetivo debe ser cómo crear las mejores relaciones con los inversionistas que nos ayuden a lograr nuestros objetivos. Bueno, el siguiente punto del que quiero platicar justamente para que se sigan rompiendo estos mitos es que oímos mucho en los medios, oímos mucho en las revistas, muchas veces los fondos, las grandes startups, como que queremos copiar lo que vemos en otros lugares y se habla de que México puede ser el siguiente Silicon Valley, ¿no? Acaba de salir una nota la semana pasada hablando de este tema y yo quiero romper un poco este mito. Por supuesto que Silicon Valley, la cultura emprendedora de las startups y todo, tiene muchísimo valor, muchísimas cosas que le podemos aprender. Todas las metodologías de los últimos 10, 15 años del mundo emprendedor, ¿no? Que aprendemos de California y de todas estas grandes, que ahora son grandes empresas, que hace apenas unos años eran startups, eran emprendedores con sueños como nosotros, pues han desarrollado toda una base de herramientas, de cultura, de la cual podemos aprender muchísimo. Sin embargo, cuando ponemos esta visión de Silicon Valley como lo último y a lo que queremos llegar, yo creo que podemos transgiversar un poquito las cosas. Vamos a hablar aquí un poquito de este tema porque les digo, no es que yo esté en contra de la inversión, no es que yo esté en contra de levantar capital, pero sí creo que cuando lo hacemos lo mejor de la vida y cuando pareciera que lo admiramos y lo queremos copiar y replicar, creo que podemos correr algunos errores. México no debería ser el siguiente Silicon Valley, pero sí definitivamente puede ser un gran siguiente espacio para todos nosotros que queremos llevar a cabo un emprendimiento. Uno de los conceptos, cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de capital, definitivamente uno de los conceptos que se repiten muchísimo es este de los famosísimos unicornios, ¿no? ¿Dónde va a salir el próximo unicornio de México? Para quienes no lo conocen, para quienes no saben a qué me refiero con este tema, un unicornio hoy se le dice a las empresas, a las startups, que valen más de $1,000 millones, ¿no? O sea, lo que en inglés se dice $1 billion. Empresas como, evidentemente, bueno, ya las grandotas, ¿no? Google, Amazon. Estas son empresas que llegaron a ser unicornios y que han liderado el mundo del capital y de la inversión. Pero hoy en día, pues, empresas como WeWork, empresas como WeWork, Uber, pues son estos unicornios a los que todos los inversionistas quieren voltear a ver. Todos los inversionistas y muchísimos emprendedores voltean a ver para decir cómo le podemos hacer para copiar lo que ellos hicieron y replicarlo, ¿no? Se habla muchísimo de cuáles son los siguientes unicornios latinoamericanos. Hoy, por ejemplo, empresas como Mercado Libre, Rappi ya están en este camino de crecimiento exponencial para llegar a valer $1,000 millones. Y definitivamente está buenísimo poder llegar a valer tanto, pero de nuevo, cuando nos enfocamos en cuánto vale nuestra empresa como principal meta del éxito, yo creo que podemos correr varios errores. Vamos a hablar un poquito por qué esto puede llevarnos por el camino incorrecto y desde mi punto de vista no deberíamos apostar simplemente a ser un unicornio, sino una cebra. Y ahorita les voy a explicar un poquito también qué son las cebras. Veamos bien, tratemos de entender el concepto del unicornio, ¿no? El unicornio, punto número 1, es un animal mítico, ¿no? Es un animal mítico, es una leyenda, es algo que podemos admirar muchísimo. Sin embargo, pues al final del día es un animal que no existe, ¿no? Y eso nos hace como estar persiguiendo algo que parece pues más sueño que realidad. Punto número 2, el unicornio es un animal individual, ¿no? El unicornio es un animal en el mundo de los negocios que para existir se tiene que comer a la competencia, tiene que arrasar todo en su camino. Estas grandes startups como Uber, como WeWork, como Amazon en su momento, ¿no? Pues ¿qué es lo que han hecho? Han ido terminando con la competencia. Muchísima de esta cultura que les digo de Silicon Valley
pues la parte positiva es la que ya platicamos, estas herramientas, metodologías y demás, pero estas partes negativas es la que justamente nos lleva a decir, ¿sabes qué? Tú lo que deberías de poder lograr es crear una empresa, un monopolio en tu industria en el que nadie más le pueda competir. Entonces, ese es el segundo punto que a mí pues, no me encanta de los unicornios. Ahorita vamos a hablar de las cebras, ¿no? El siguiente punto de los unicornios es que justamente solamente tienen una dimensión, ¿no? El unicornio tiene un solo cuerno, solamente quiere una métrica para el éxito y es el valor. ¿Alguna vez hemos hablado o hemos escuchado de cuántas ventas genera Rappi, de cuántos empleados tiene Uber, ¿no? De cuántas, de cuántas personas impacta de manera positiva Amazon? No. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la casa, en la búsqueda de los unicornios y queremos levantar y levantar y levantar capital, pues el valor de la empresa, el dinero que valen nuestras acciones se vuelve el único valor, se vuelve la única métrica. Las cebras, en cambio, cambian completamente el juego. La cebra es un concepto relativamente nuevo de empresa, que es el que yo quiero invitarlos a que tratemos de llegar a ser. No significa que las cebras no quieran ganar dinero, no significa que las cebras no tengan inversión, pero definitivamente las cebras hacen las cosas diferentes. Punto número 1, las cebras son animales reales. No son como los unicornios, animales míticos que existen muy de vez en cuando, ¿no? Allá escondidos en el bosque, no. Las cebras son animales reales que existen y están en todos lados. Hoy en México, por ejemplo, 84% de las personas trabajan para pequeñas y medianas empresas. Estas son las cebras reales, estas son las cebras que existen, que le dan empleo a las personas, que mueven hacia adelante la economía. No concentran en un solo animal, no tanta riqueza, sino que permiten que exista. Y eso me lleva justamente al segundo punto, que es que las cebras son animales grupales. Hablábamos de que el unicornio es un animal único, individual, pero en realidad acá las cebras, como si alguna vez han visto una cebra, siempre están en grandes manadas. ¿Por qué? Porque es su manera de sobrevivir, ¿no? Entonces, mientras el unicornio lo que va a querer es levantar más y más y más capital, tener más inversionistas para comerse a la competencia, para arrasar con todos, las cebras van a crear ecosistemas en el que puedan trabajar junto con otras empresas, incluso colaborar con los que técnicamente podrían llegar a ser sus competidores para que crezcamos todos como ecosistema. Y esto es un punto importantísimo en el que tenemos que pensar acá cuando queramos conseguir fondos, cuando queramos crecer nuestros negocios, ¿no? ¿A costa de qué estamos queriendo lograr esto? ¿Queremos crecer, ser únicos y arrasar con todo, o queremos realmente poder crear ecosistema y ser sostenibles, ¿no? Y el tercer punto que decíamos es que los unicornios tienen una sola dimensión, ¿no? Las utilidades. Las cebras, en cambio, son animales de dos colores, ¿no? Blancas y negras. ¿Y esto qué significa? Que las cebras no solamente se enfocan en el dinero, sino que se enfocan también en el impacto positivo que realizan. Y yo no estoy hablando acá de que seamos empresas sociales, aunque yo normalmente me dedico fuera de este foro, en mi día a día me dedico a promover el emprendimiento con impacto social. No es a lo que quiero que lleguemos. Simplemente lo que quiero es que entendamos que más allá de cuánto vale nuestra empresa, pues también deberíamos estar midiendo cuánto valor estamos agregando. No nada más cuánto valor tenemos nosotros, sino también cuánto valor agregamos, ¿no? ¿Qué tan buena calidad de vida tienen nuestros colaboradores? ¿Qué tan buen impacto estamos generando hacia afuera? ¿Estamos generando algo positivo en nuestra comunidad, en el medio ambiente, en la sociedad, etcétera, etcétera? Entonces, las cebras tienen esta segunda dimensión y no están peleando todo el tiempo por llegar a valer más y más y más y más y más. Al final del día, y creo que con esto quiero cerrar esta primera parte, en la que quiero desmitificar como esta mentalidad startupera de simplemente querer siempre llegar a la siguiente ronda de inversión. Porque me parece que es un error muy común que se puede vivir y que se puede tener en el mundo de los emprendedores, ¿no? Al final del día es súper desgastante para el emprendedor estar pensando cómo levantar más capital, cómo hacer que la empresa valga más, cuando muchas veces todas estas empresas de las que hemos hablado ni siquiera son negocios rentables. Muchos de ustedes quizá se acordarán que el año pasado, justo entre agosto y diciembre del año pasado, empezaron a salir una serie de noticias
sobre empresas, por ejemplo, como WeWork. WeWork son esta serie de coworks en los que pues han crecido por todo el mundo, ¿no? Y ya es un unicornio, vale muchísimos miles de millones de dólares. Pero el año pasado estuvieron a punto de quebrar. ¿Por qué? Porque en los 10, 15 años desde que empezó la empresa, si bien han logrado levantar capital, no han logrado todavía ser un negocio rentable. Y ese es un punto importantísimo que creo que todos tenemos que considerar y llevar a cabo. Lo mismo le pasa a Uber. Uber, por ejemplo, con todo y que ha hecho cosas como no tener empleados, ¿no? Y que todas las personas que trabajan para Uber técnicamente no están protegidos, no tienen seguridad social. No quiero hablar mal de ellos, simplemente el modelo que han construido tiene muchos agujeros, tiene muchas cosas. Pues sí, se ven como el modelo del éxito porque hoy de nuevo tienen un valor, ¿no? Las acciones tienen un valor muy grande, pero en realidad también el año pasado estaban en problemas porque de nuevo no son todavía un negocio rentable. Entonces tenemos que acabar y tenemos que dejar hasta aquí, a este momento del taller, esta mentalidad de que lo único que es importante para una empresa es cuánto capital generamos con los inversionistas y cuánto vale nuestra empresa, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que está mal obtener fondeo? ¿Eso quiere decir que está mal querer levantar capital? Por supuesto que no, porque como ya lo dijimos antes, el capital es una herramienta para las empresas y a veces es muy necesario. Entonces, para los que sí necesitamos capital, para los que sí necesitamos a veces algún tipo de fondeo, pues es importante conocer, ¿no?, cuál es el mejor para nosotros. Y aquí también quiero, y en esto pues va a ser la siguiente parte de esta conversación taller, ¿no? No todo el capital es igual, no todo el capital le funciona a todos. El primer paso para salir a levantar fondeo es ver cuál es el mejor para nosotros. Y ese es un elemento que si lo conocemos va a ser excelente para que podamos tener éxito en nuestra estrategia de fondeo o de levantamiento, ¿no? Entonces vamos a conocer los diferentes tipos de capital, sobre todo también por el tipo de empresa que tenemos y por el momento en el que estamos. De nuevo, como toda esta cultura mediática y todos estos casos de éxito, desde Facebook, Twitter, Instagram, no pareciera que la única forma de levantar capital es con grandes inversionistas, ¿no? Con los tiburones famosos que se han vuelto. Y la realidad es que eso es solo una de 10 diferentes maneras de obtener fondos como emprendedores. Y por eso para mí es súper importante que las conozcamos, ¿no? Entonces vamos a conocerlas un poquito porque, es más, les voy a decir, lo más probable, como México justo no es Silicon Valley, es que sea todavía muy complejo, si ustedes están empezando, poder llegar al punto de ser atractivos para los tiburones y antes tengan que pasar mucho antes. Me pasa, por ejemplo, muy seguido, en mi trabajo yo me dedico a ayudar a emprendedores en sus etapas iniciales, ¿no? Y muy seguido llegan emprendedores conmigo que, por ejemplo, traen una idea y ya con esa idea quieren levantar muchísimo capital para poder implementarla. Unos emprendedores con los que trabajamos hace algunos años llevaban 4 años diseñando su proyecto, llevaban 4 años pensando en el producto, en el cómo lo iban a hacer, pero no lo habían empezado a vender, no lo habían empezado a implementar. Y les pregunté, ¿por qué? ¿Qué están esperando? ¿Qué es lo que les hace falta para ir de donde están ustedes ahorita de un prototipo? Porque además ya habían hecho como 5 o 6 prototipos diferentes, ¿no? ¿Qué les falta para llegar de donde están ahorita a sus ventas, ¿no? A ya ser una empresa, un negocio que genere ingresos? Y su respuesta fue, es que nosotros estamos buscando levantar 10 millones de pesos, ¿no?, con inversionistas para poder montar una producción de nuestros dispositivos. Ellos tienen un dispositivo de energía solar para llevarlo a comunidades rurales donde no hay electricidad. El gran error, y lo que les dije en ese día es, en México nadie va a invertir, o la verdad serían contadas con los dedos de una mano, las personas que podrían invertir en ti esa cantidad de dinero con solo una idea. Si tú hoy no tienes todavía resultados, va a ser prácticamente imposible que obtengas un inversionista como el que tú te estás imaginando. Y esto es un punto importantísimo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No todo el capital es el mismo, sino que también no todo el capital está accesible al mismo tiempo para todos, y por eso es que tenemos que entender muy bien en dónde estamos nosotros, dónde estamos parados y cómo nos podemos adaptar, ¿no? Me encantaría, desafortunadamente con toda esta tecnología no podemos tener ahorita interacción, pero me encantaría que en las redes sociales
y después de la conferencia yo me puedo meter a ver las redes sociales usando ¿cómo se llama? Me pueden taggear por ahí, estoy @delcerrojuan en Twitter, en Instagram, suban un Instagram Story del taller, suban un tweet y cuéntenme en Instagram qué tipo de capital les interesa, dónde están sus proyectos, cuéntenme acerca de ustedes, ¿no? ¿Cuáles son sus dudas del capital para que yo terminando las pueda entender? Porque me encantaría saber dónde están ustedes con respecto a este tema de los inversionistas de levantar inversión. Bueno, vamos a hablar un poco primero acerca de las etapas del fondeo. Y hay 4 principales etapas con las que podemos trabajar, en las que pueden trabajar nuestras empresas a la hora de levantar capital, ¿no? Y la etapa número 1 es la etapa inicial. ¿La etapa inicial a qué se refiere? La etapa inicial es cualquier punto en la vida de una empresa en la que se puede encontrar antes de llegar a sus ventas, ¿no? Y aquí es muy común que nos tardemos a veces mucho tiempo, ¿no? en salir de esta etapa. Desde el día 1 que tú empiezas con una idea, con un proyecto, a partir de ahí estás en la etapa inicial, ¿no? Un día se te ocurre en la regadera una idea, un día estás platicando con unos amigos e identifican una problemática, ¿no? Un día estás estudiando y te dejan una tarea y decides que quieres emprender. Bueno, ese es el momento cero. Ese es el momento cero en el que empieza tu proyecto. Todavía no es un emprendimiento, todavía no es una empresa, ¿no? Pero tú ya estás empezando a dar los primeros pasos y ahí te encuentras en una etapa inicial. Imagínense ustedes que la vida de una startup es como una curva que primero va para abajo y luego sube. Va para abajo, ¿por qué? Porque conforme empieza a pasar el tiempo, tú empiezas a perder dinero. Todo el tiempo que le estás dedicando a tu emprendimiento, a tu startup, estás literalmente perdiendo dinero, porque con ese tiempo podrías estar trabajando en otro lugar, con ese tiempo podrías estar haciendo algo diferente que te genere ingresos, pero ya le estás dedicando tiempo a tu proyecto. Bueno, en esta etapa, ¿se puede conseguir capital? Por supuesto que sí. ¿Es totalmente necesario? Por supuesto que no. Pero si quieres, ahorita te voy a decir qué herramientas de fondeo hay para ti. Inversionistas como estos que vemos en la televisión va a ser muy poco probable. Nunca voy a decir que es imposible, pero es poco probable, de nuevo, ¿no? Por el tipo de capital que hay en nuestro país o si nos estás viendo de algún otro lugar en América Latina y por el tipo también de riesgo que implica. Mientras más inicial sea la etapa, mientras más temprana sea la etapa, pues obviamente es mucho más riesgoso para el inversionista darte su capital, porque aquí en esta etapa imagínate que todavía no estás ¿cómo se llama? En esta etapa todavía no estás validando que puedes vender, que tienes un producto que a la gente le interesa. O sea, realmente todavía no tienes hoy nada concreto y por ende el riesgo es muy alto. Conforme van avanzando las diferentes etapas del emprendimiento, pues obviamente tu riesgo se va disminuyendo. Vamos a pasar ahora a la segunda etapa del fondeo, la segunda etapa del emprendimiento, que es la etapa faltante. ¿Y por qué se le llama faltante? En inglés se llama el missing middle, porque es justo ese momento en el que ya empiezas a trabajar con tu proyecto, empiezas a generar, empiezas a hacer un producto mínimo viable, ya tienes un prototipo, podría llegar hasta tener tus primeras ventas, ¿no? Pero todavía hay ahí muy poquito fondeo. Casi no hay fondeo en esta etapa, ¿por qué? Al menos fondeo institucional. Y ahorita vamos a hablar cuando hablemos de los diferentes tipos de fondeo, van a ver a qué me refiero hay fondeo institucional y fondeo que es más esporádico, digamos. Y en esta etapa faltante sigue sin haber realmente, ¿no?, mucho desarrollo de fondos de inversión, de instituciones financieras. Entonces tienes que buscar diferente. A ver, ¿por qué podrías necesitar capital acá? Porque como decimos, quieres hacer un prototipo, ¿no? Quizá necesitas hacer un producto, quieres ya implementar un servicio, quizá necesitas empezar a sumar un par de personas que te ayuden. A veces son ya personas que van a estar contratadas en tu empresa, a veces no, a veces son colaboradores externos que te van a ayudar por proyecto. Pero entonces, conforme avanzas, pues vas a ir teniendo también cada vez más gastos y por ende, si tú no tienes un ingreso, un ahorro, pues vas a necesitar aquí algo de financiamiento, pero todavía no hay estos grandes inversionistas, ¿no?, estos fondos de inversión que te van a ayudar. Por otro lado, tenemos acá la siguiente etapa, la tercera etapa es la etapa semilla. La etapa semilla es cuando ya tienes ventas, ¿no? Tu empresa ya llegó, ya definiste bien tu producto, servicio, aunque eso no quita que va a seguir cambiando. Y en esta etapa
empiezas a vender, empiezas a tener tus primeros clientes, empiezas a entender el negocio, así que ya podríamos decir que ya tienes un emprendimiento, podríamos decir que ya tienes una startup formada, avanzando, pero todavía no eres rentable. No en esa curva, acuérdense, esa curva de vida de las empresas, al principio avanza el tiempo y vas perdiendo lana, llega un punto en el que cuando empiezas a generar tus primeras ventas, pues empiezas a subir, ¿no? Empiezas a subir porque ya estás generando dinero, ya estás generando ingresos, pero todavía no llegas al punto de equilibrio, todavía estás gastando más de lo que estás generando y por eso todavía necesitas inversión, todavía necesitas capital para sobrevivir, para llegar al siguiente punto, ¿no? Esa es la etapa semilla en la que ya hay un poquito más de herramientas de financiamiento, en el que ya puedes encontrar un poquito más de oportunidades. Vamos a pasar ahora a la cuarta etapa y pues no quiero decir la última, pero en realidad es la etapa en la que ya ¿cómo se llama? Pues ya las empresas ya van a escalar, ya van a crecer, que es la etapa de crecimiento. La etapa de crecimiento es una etapa en la que pues ya tienes un negocio formado, conoces perfectamente bien a tu cliente, a tu usuario, tu producto, ¿no? Ya tienes ventas, ya tienes todo armado y ahí ya lo único que vas a tener es crecer. En este punto incluso lo ideal sería, ¿no? Alejándonos del concepto del unicornio que solo busca crecer y encontrar más capital, pues ya deberías en crecimiento lograr llegar a un punto de equilibrio en el que ganes más de lo que gastas. Eso no quiere decir aún así, no quiere decir que ya no necesites capital, porque quizá quieres abrir oficinas en otro lugar, quizá quieres contratar más personas, invertir en marketing y para esto puede que a veces tus flujos de ingresos pues sean un poco lentos y no te alcancen y por eso quieres crecer. Aquí esta etapa es la que más le gusta a los inversionistas como los que vemos en la televisión, por supuesto. Y yo te podría hablar solo de cómo enamorar a los inversionistas que están acá, pero la verdad es que yo quiero prepararte y quiero darte un poquito de noción de todas estas etapas anteriores para que veamos, para que sepas, independientemente de dónde estás, cómo puedes obtener inversión, ¿no? Entonces, bueno, estas son las diferentes etapas de fondeo en las que vamos a ir conociendo e ir aprendiendo qué herramientas de financiamiento hay. Ok, hay 10 etapas de fondeo, están divididas en 2 diapositivas y te voy a ir explicando uno por uno. Y también te voy a contar un poco mi experiencia con ellas, para que veas que no nada más es teoría, sino que a mí me ha tocado. Yo no soy experto en finanzas, yo he invertido en varias empresas y he recibido inversión para mi empresa, bueno, para mis 2 empresas que he desarrollado en diferentes momentos y te quiero contar un poquito también mi experiencia. Nada más voy a pedir que me den un traguito de agua porque ya llevo acá un rato y de repente ya cuando uno habla tanto la garganta se le seca. Pero bueno, en lo que está ese vasito de agua, vamos a empezar con el punto número 1, las ventas. Juan, pero ventas no es capital, ¿no? Ventas no es fondeo, no es inversionistas. ¿Por qué me estás hablando de ventas si no son... Espérenme un segundito, muchas gracias. Es que acá estamos antes de empezar con las etapas porque si no... De nada sirve que le presentes a un inversionista si te quedas sin voz, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Aquí el equipo de 80-20 se rifan con todo. En este breakcito que me tomo para respirar también, pues felicitar al equipo que está acá atrás en la producción, que ustedes no los ven, pero se han estado rifando desde muy temprano. Si yo volteo a esta cámara o volteo a esta otra, el equipo está con todo, ya los vieron, así que hay que darles este espacio también. Pero bueno, ya, vamos a volver al taller y agradeciéndole a todo el equipo que está detrás del 80-20, vamos a aprender acerca de las etapas del fondeo. Estas son las primeras 5 etapas que les quiero platicar el día de hoy. La etapa número 1 es ventas, ¿no? Y es la más obvia. Mientras más rápido puedas llegar a tus ventas, mejor, porque eso te va a hacer que generes tus propios ingresos y vayas a necesitar levantar menos capital. Hay proyectos que es más fácil que vendan, ¿no?, que otros. Por ejemplo, si tú quieres llevar a cabo un producto físico, si tú quieres literalmente, no sé, crear algo de hardware o vender una salsa o algo así, pues necesitas dinero para comprar, vamos a ver el ejemplo de las salsas, ¿no? Necesitas dinero para comprar los frascos, para comprar los chiles, para comprar los diferentes ingredientes. Entonces, pues no puedes empezar con absolutamente 0 pesos. Así que si tú no tienes nada de dinero ahorrado, vas a necesitar un poquito de capital. Pero por otro lado, hay muchas otras empresas, muchos otros modelos de negocio que sí tienen
que sí por ahí tienen la posibilidad de empezar a vender. Un ejemplo muy sencillo, muy claro es, suponte que tú quieres abrir un negocio de agencia de redes sociales, ¿no? Tú quieres dedicarte al community management, tú quieres dedicarte a las redes sociales. Literalmente hoy con 0 pesos tú podrías empezar a armar una presentación en PowerPoint, meterte a Canva en internet y hacer una imagen padre y mandársela a todas las personas que conozcas que tengan un negocio y decirles, oye, yo te puedo llevar tus redes, y con eso, con 0 dinero, podrías empezar a generar ventas, ¿no? Vas a cobrar 3, 4, 5 mil pesos, yo que sé, al mes, y entonces con 0 lana invertida, pues empiezas a generar ventas y eso te va a ayudar a desarrollar ingresos para todas estas etapas que decíamos. Ahora, incluso si tú no puedes empezar con ventas y si necesitas algo de capital, no quiere decir, estas no están en un orden específico, no quiere decir que ya después no deberías de enfocarte en tus ventas, ¿no? Las ventas pueden ser, quizá no al principio, pero sí podrían ser tu principal fuente de financiamiento una vez que hayas obtenido capital de otros lugares, ¿no? Regresando al ejemplo de las salsas, si con alguna otra herramienta que vamos a platicar puedes empezar a producirlas, pues lo mejor es que una vez que las empiezas a vender, una vez que ya las empiezas a producir y las vendes, esa sea tu principal fuente de ingresos y de fondeo para el negocio. Y de nuevo, no seas como estos grandes unicornios que no tienen un sostén de negocio, sino que tú solito puedas desarrollarlos, ¿no? El siguiente punto es amigos, familiares y fans. Y aquí en inglés esto se llama Friends, Family and Fans. Y literalmente esto parece muy obvio, pero es el salir a pedirle dinero a la gente que está a tu alrededor, a la gente que ya conoces, a la gente que ya confía en ti. Pareciera a veces esto muy obvio, pareciera esto a veces que no es la mejor opción. ¿Cómo le voy a pedir dinero a mi abuelita? ¿Cómo le voy a pedir dinero a mis papás? Pero la verdad es que muchísimos negocios empiezan así. Y a veces ni siquiera estamos hablando de dinero en efectivo. A veces incluso estamos hablando, por ejemplo, de personas que te pueden prestar un espacio de trabajo. Ya sabemos estas famosísimas historias, ¿no? Como de garage. O a veces, por ejemplo, pues, no sé, una tía te puede prestar su coche para que hagas las entregas, ¿no? Entonces, como que hay muchas formas en las que estas redes de contacto nos pueden ayudar, tanto con dinero en efectivo o con, con dinero en efectivo o con algunos otros recursos para poder llevar a cabo nuestro negocio. No todos los insumos que necesitamos son dinero. Muchas veces alguien te puede prestar una herramienta de trabajo que también es una especie como de inversión, aunque es una especie que te va a ayudar a resolver el problema, ¿no? Que me tomo otro traguito de agua. Porque está bueno. Me encantaría, de nuevo les voy a recordar que me escriban en las redes sociales cuáles de estas ya conocen ustedes, cuáles de estas les suenan mejor para sus emprendimientos, y si tienen más dudas, porque pues ahorita no me puedo, en una hora que tengo, no me puedo dedicar a ir al detalle en cada una. Además, pues no puedo ver sus preguntas, pero sí me encantaría que en redes sociales a mí me encuentran como @delcerrojuan. Puedan por ahí conocerla, puedan por ahí, de hecho al final les voy a poner, en la última diapositiva les voy a poner mis datos, mi número de WhatsApp, mis redes sociales, que me manden sus comentarios y sus preguntas acerca de todas estas fuentes de fondeo. Denme un traguito. Denme un segundito, perdón. Ahí estamos. Ok, entonces ya que conocimos las ventas y ya que conocimos a los familiares y a los fans, vamos a la siguiente. Pero bueno, hablando de familiares, amigos y fans, es bien importante acá, y como un consejo, les voy a contar yo un poquito de mi experiencia, porque es lo que les había dicho, ¿no? No nada más les vengo aquí a decir, yo he vivido, no todas, pero la mayoría de estas herramientas. Les quiero contar algunas buenas prácticas y unas malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, yo tuve hace unos años un negocio de comida. Empezamos una marca de crepas que partió con un food truck y luego abrimos 2 restaurantes, uno en la Colonia Roma y uno en Coyoacán. Después de 5 años decidimos vender el negocio y perdimos un poquito de capital porque no logramos que fuera rentable. Pero para empezar para empezar ese negocio, justamente éramos 3 socios y los 3, por un lado, le pusimos de nuestros propios ahorros, lo que habíamos generado en los años que llevábamos trabajando, pero también conseguimos inversión de amigos, familiares y fans, ¿no? Una buena práctica que tuvimos a cabo fue que fuimos súper claros con todos cómo les íbamos a ir a pagar
cómo íbamos a estar pagando, cuánto dinero necesitábamos, en qué lo íbamos a usar. El hecho de que esto parezca ser informal, ¿no? Pedirle dinero literal, ¿no? Al tío, a la abuelita, al amigo, al vecino, no quiere decir que tú lo tengas que hacer de manera informal. Cuentas claras, amistades largas, así que si tú acá les puedes decir cuánto dinero les estás pidiendo, para qué vas a usar ese dinero y cómo se lo vas a regresar, ya sea que les vas a dar un porcentaje a la empresa, que yo ahorita te diría que si estás empezando quizá no es lo mejor porque tu empresa en realidad ahorita pues no tiene ningún valor, pero más bien les puedes pagar cuando vayas teniendo ingresos y demás. Mientras más claro lo dejes, va a ser mejor, porque entonces de esta manera vas a poder ir pues luego pagando tus préstamos, vas a ir, ¿cómo se llama? Vas a tener claridad. Si te atrasas un mes quizá lo puedes renegociar, pero va a haber claridad en cómo se va a pagar ese dinero y no te quedas en el aire y no es como, pues ya ni me acuerdo cuánto me prestaste, ya ni me acuerdo, ¿no? a quién le pedí, sobre todo si le pides a varias personas. Entonces, el hecho de que amigos, familiares y fans parezca ser una herramienta informal de fondeo, no quiere decir que tú lo tengas que hacer de manera informal, ¿no? Por ejemplo, no en particular de esto, pero aprovechando esta anécdota del food truck, algo que les quiero platicar es, nosotros, por ejemplo, un error que cometimos fue que pedimos mucho dinero cuando empezamos, ¿no? Pedimos más del dinero del que necesitábamos porque, pues, sí hicimos un plan, pero ese plan estaba basado en muchas hipótesis que no teníamos claras del negocio. No salimos, no validamos, hicimos un food truck muy grande que podía hacer muchísimas crepas, podía hacer hasta 2,000 crepas en un día, ¿no? Por todas las herramientas que teníamos y el material y demás. Pero resulta que a la hora de empezar a ir a los eventos con el food truck, que estuvimos en el Corona Capital, en el Vive Latino, ¿no? y en muchísimos otros eventos más chiquitos, resulta que nunca necesitamos hacer esa gran cantidad de crepas. Entonces, invertimos en un camión y en una herramienta muy grandota, gastamos mucha lana, que al final no fue necesaria y eso hizo que fuera más difícil, pagar nuestro dinero. Entonces, independientemente de que vayas a usar cualquiera, pero especialmente también al principio con amigos, familiares y fans, no pidas más dinero del que necesitas, ¿no? Parece que te da seguridad tener dinero en la bolsa, pero te voy a decir una cosa, el dinero se gasta muy rápido. Sé muy estratégico y planea muy bien para qué vas a usar esa lana. Bueno, vamos a pasar a la tercera, que es convocatorias y concursos. Y esto es algo muy común que probablemente ya han visto todos ustedes. Cada vez hay más concursos de emprendedores, cada vez hay más convocatorias, ¿no? De diferentes organizaciones, hay premios, hay cada vez más empresas quieren trabajar con emprendedores. Se empieza a ver este tipo de herramientas, incluso, bueno, al rato vamos a hablar de gobierno también, pero incluso hay premios estatales, ¿no? En el que le dan algo de capital, algo de fondeo a los emprendedores. Y estas son grandes oportunidades que definitivamente te diría que aproveches, no dejes pasar la oportunidad de fondearte con un concurso, de aplicar a una convocatoria que te pueda generar ingresos, pero el peligro acá es que acabes dependiendo de estos concursos, ¿no? Hay como una especie de concursitis en el ecosistema emprendedor, de emprendedores que pues traen una idea muy padre, es muy llamativa, se la pueden vender muy bien a estas convocatorias y entonces ganan un premio y de ahí con esa lana pues hacen algunas cosas pero no logran desarrollar un buen modelo de negocio, se van a otro concurso, ganan otro concurso, entonces eso los lleva 6 meses más y se puede volver un vicio, ¿no? Estar viviendo de diferentes concursos, estar viviendo de diferentes premios de estos, pero no llegar a generar tus propios ingresos. Entonces, un tema muy, muy, muy importante es que si bien yo te diría, aprovecha totalmente los concursos, las convocatorias que hay afuera, no dependas de ellos. Y también otro consejo importante es no armes tu empresa, no desarrolles tu proyecto específicamente para ganar concursos. Crea una empresa, crea un emprendimiento que pueda generar ventas, que pueda ser sostenible lo más rápido posible, aunque quizá eso aunque quizá eso te haga no ganar ningún concurso, ningún premio. Al final del día, recordando lo que decíamos al principio, lo más importante en una empresa no es las medallas, no es los premios, no es el valor, es cuánto negocio realmente estamos generando, qué tan sostenibles podemos llegar a ser. Y ya por ahí, pues obviamente, qué tanto impacto podríamos generar. Hablándoles un poquito de mi experiencia con este tema, a mí en lo personal, algo que me gusta compartir, nosotros con Disruptivo, que es ahora mi otra empresa, a la que hoy me dedico a ayudar a emprendedores, hemos aplicado a un montón de concursos, montón de oportunidades, montón de reconocimientos, de certificaciones, ¿no? A lo largo de los 7 años que llevamos operando. Y
sí me encanta y para mí sí es bien importante poder compartirles la experiencia de que el otro día hicimos la cuenta y hemos aplicado a más de 90 diferentes concursos, ¿no? Hemos aplicado a más de 90 diferentes, convocatorias más bien, porque no todas son concursos, de las cuales hemos sido seleccionados solamente para 8 convocatorias, ¿no? Y esto estamos hablando de algunos reconocimientos que no tenían capital. De hecho, creo que nunca hemos recibido dinero de un concurso en sí, pero hemos ganado algunos reconocimientos, hemos sido seleccionados como parte de algunos grupos emprendedores, ¿no? De algunos como ecosistemas emprendedores o algunos clubes de emprendimiento, llamémosle de esa manera, y por ahí hemos recibido otro tipo de premios, a veces mentorías, a veces acompañamiento. Entonces, en este tema, punto número 1, ya se los dije, no depender, que tu negocio no dependa de ir de concurso en concurso ganando, porque se te van a acabar. Tu idea va a dejar de ser la más atractiva, va a dejar de ser la novedad y se te va a acabar la lana, ¿no? Pero por otro lado, cuando sí apliques, no te preocupes de no ganar. Mucha gente, y algo que quisiera totalmente eliminar, es que mucha gente se desmotiva totalmente de su proyecto de emprendimiento, sobre todo en las primeras etapas, cuando aplica para un concurso, aplica para un proyecto y no queda seleccionado. Y eso es algo que deberíamos totalmente tener claro, que ganar los concursos no es la métrica del éxito. A mí me ha pasado, yo tengo una incubadora aceleradora, ahorita vamos a hablar de ellas, que lanzamos este tipo de convocatorias y nos ha pasado infinidad de veces que proyectos que no quedan seleccionados, a veces quedan en los finalistas, a veces ni siquiera llegan a la final, acaban siendo mejores empresas, acaban siendo negocios más exitosos que los que seleccionamos. Recuerda siempre que quien escoge, quien toma la decisión en un concurso o en una convocatoria es un ser humano, ¿no? Va a tomar los criterios de selección y va a usar su perspectiva, su criterio para decidir quiénes ganan. Entonces, al final del día, su opinión no va a definir si tú puedes ser o no exitosa o exitoso. Bueno, el siguiente punto, obviamente muchos de estos sí generan ingresos, definitivamente es una opción de fondearte. Todo esto estamos hablando de etapa inicial, ¿no? Habíamos hablado antes de las diferentes etapas, todos estos pueden servir muy bien para las etapas iniciales. Y vamos a hablar ahora de incubadoras y aceleradoras. Las incubadoras y aceleradoras, para quien no conozca qué significa esto, son organizaciones, son instituciones dedicadas al apoyo, acompañamiento e impulso a emprendedores, ¿no? La diferencia entre una incubadora y una aceleradora puede variar un poquito el lenguaje, pero las incubadoras se enfocan normalmente en ayudarte desde la etapa de idea, ¿no? Desde la etapa inicial que decíamos, hasta que ya tienes un producto mínimo viable, hasta que ya estás validando tu proyecto y llegas a tus primeras ventas. Y las aceleradoras, estas sí son mucho más amplias, porque hay algunas, por ejemplo, como nosotros, que trabajamos con etapas tempranas, pero sí llegamos a ya el desarrollo del negocio, o hay quienes agarran ya a emprendedores mucho más avanzados y les ayudan a ser escalables, les ayudan a levantar capital. Hay aceleradoras específicamente enfocadas en levantar capital. Estas son también buenas herramientas para tu fondeo, dependiendo de la etapa en la que estés, ¿no? De hecho, hay organizaciones que entran en diferentes momentos. Yo no estoy en contra de que apliques a varias incubadoras, a varias aceleradoras, siempre y cuando lo hagas de manera estratégica, ¿no? Y no caigas en lo mismo que los concursos, en el ir viviendo de un programa a otro programa y a otro programa, porque eso te va a desviar del desarrollo de tu negocio. Por ejemplo, en mi caso, nosotros cuando empezamos, justamente empezamos disruptivo dentro de una incubadora que se llamaba, ya no existe ahora, evolucionó y ahora es un fondo de inversión, pues se llamaba Coplataforma. Coplataforma no nos dio capital, pero sí nos puso, hablamos de lo mismo de amigos, familiares y fans. No siempre te van a dar dinero, pero nos dio oficinas durante 3 años, nos ayudó a que si no estábamos constituidos, pudiéramos hacer todo nuestras herramientas de financiamiento, nuestras ventas a través de ellos. Nos puso contadores, nos puso abogados, nos puso mucha infraestructura que me ayudó a mí a enfocarme en el desarrollo de mi negocio. Ahora, por ejemplo, 7 años después, pues he participado en un par de aceleradoras, de programas en los que, por ejemplo, sobre todo nos dan ahora mentoría. Como emprendedores siempre vamos, aunque nosotros ya no estamos en una etapa inicial, ya estamos en una etapa más bien casi llegando al crecimiento, nos siguen sirviendo el acompañamiento de aceleradoras para recibir mentoría, acompañamiento. El año pasado, de hecho, yo estuve 3 meses en Estados Unidos, justo en una aceleradora que el objetivo era que
ayudarnos a que al final del programa levantáramos capital. Decidimos no levantar capital con inversionistas. Ahorita les voy a decir por qué cuando vayamos a la siguiente diapositiva. Pero bueno, el punto es que las incubadoras y las aceleradoras hacen un gran trabajo para ayudar a los emprendedores. Algunas te van a ayudar con el fondeo, pero lo ideal es que no siempre estés dependiendo de ellas para sobrevivir, sino que de nuevo sean una herramienta para ayudarte a hacer tu negocio más sostenible. Vamos a pasar a la siguiente etapa de fondeo, que es el crowdfunding, y les voy a decir una cosa, esta es una de mis favoritas. Hay muchos tipos diferentes. El crowdfunding, perdón, es el fondeo colectivo. Vamos a hablar del fondeo colectivo. Denme un segundito por acá, ¿no? Déjenme. Nos tomamos un traguito de agua. Buenísimo. El fondeo colectivo, o conocido mejor como crowdfunding, es una herramienta, esta sí está muy enfocada en la generación de ingresos. El fondeo colectivo, para los que no lo entendamos, es una mejor manera de hacer y escalar también el tema de los amigos, familiares y fans, ¿no? ¿Qué son? Las plataformas de crowdfunding son plataformas en internet, ¿no? Herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a hacer una campaña en la que nosotros podemos conseguir el capital que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto. Hay diferentes tipos de crowdfunding. Yo lo puse 2 veces en la lista, una vez acá y una vez en la siguiente diapositiva, que son las etapas más avanzadas, porque hay, como les digo, diferentes tipos, ¿no? A lo que me estoy refiriendo acá para las etapas tempranas, tanto la etapa inicial como la etapa faltante, es al crowdfunding que no es de inversión, al crowdfunding que puede ser de recompensas, al crowdfunding que puede ser incluso a veces hasta de donaciones, ¿no? O de fondeo mensual, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Tú quieres llevar a cabo un proyecto, digamos que tú quieres, no sé, poner una empresa de ropa, ¿no? Tú quieres lanzar una empresa de moda, necesitas algo de capital para hacer tus prendas, para montar tu tienda en línea y para pues, empezar a invertir en marketing y llegar a tus primeros clientes. Podrías lanzar, en lugar de pedirle a tus amigos familiares, o quizás no tienes capacidad de pedirle a tus amigos familiares, no quieres aplicar a un concurso o no quieres depender de una incubadora, bueno, lo que puedes hacer con crowdfunding es lanzar una campaña en la que tú vas a enseñar tus primeros diseños que vas a tener que hacer con poquita lana porque no tienes recursos, ¿no? Y aquí vas a llevar a cabo toda una campaña, todo un proceso que puede durar hasta 4 o 5 meses, en el que tú vas a salir a decirle a la gente, mira, esta es mi marca de ropa, estos son mis diseños, y tú puedes, ¿no? O sea, te estoy pidiendo lana, estoy pidiendo 100,000, 200,000, 500,000 pesos. Hay gente que ha levantado más de 2 millones de pesos, 4 millones de pesos a través de crowdfunding, y con eso le puedes dar algún tipo de recompensa. Lo ideal para un emprendimiento, sobre todo en etapas tempranas, es que el crowdfunding te sirva como una herramienta para generar tus primeras ventas, para validar. En el ejemplo de esta marca de ropa, pues tú podrías hacer algo tan sencillo como decir, si me das 50 pesos o si me das 10 pesos para llegar a mi meta, pues me estás apoyando, te lo agradezco mucho y la recompensa va a ser un agradecimiento por redes sociales. Vamos a subir tu foto con un diseño muy padre, pero no te vas a llevar nada a cambio. Pero si me pones 100 pesos, por ejemplo, te voy a dar una camiseta con mi diseño. Si me pones 200 pesos, te voy a dar una gorra. Si me pones 500 pesos, te voy a dar una mochila, ¿no? Y entonces vas desarrollando las diferentes recompensas que te sirve no nada más para conseguir la lana, sino que también te sirve para validar tu producto. Lo interesante de esto acá es que tú no necesitas tener las camisetas, no necesitas tener la mochila, no necesitas tener las gorras para llevar a cabo tu campaña de crowdfunding, ¿no? Porque primero tú vas a hacer la campaña estos 4 o 5 meses, te vas a enfocar en conseguir el dinero a través de estas plataformas. Si tú buscas en Google plataformas de crowdfunding en México, te van a aparecer varias opciones. Vas a conseguir la lana, vas a tener el dinero y después con eso mandas a producir las primeras camisetas, las primeras mochilas, ¿no? Tanto las que vas a entregar en las recompensas como la idea es que hagas un buen plan de crowdfunding para que también tengas financiamiento suficiente para con eso empezar tu marca y salir a vender. Entonces el crowdfunding se puede volver una gran herramienta de fondeo, se puede, sobre todo para proyectos que están empezando, se puede volver una gran herramienta para conseguir la lana cuando no tienes absolutamente nada, solamente tienes la idea y muchas ganas. Eso sí, hacer una campaña de crowdfunding es algo bien complicado, es una herramienta bien difícil
y vas a tener que trabajar mucho. No quiero hacer ninguna promoción. Nosotros tenemos un curso de crowdfunding. En YouTube tenemos unas masterclasses de crowdfunding gratuitas que puedes ver. Si quieres clavarte más, tenemos un curso en doméstica, pero bueno, el chiste no es venir a venderte cursos, simplemente decirte que ahí hay mucho conocimiento de fuera de cómo hacer una campaña de crowdfunding exitosa. Las otras etapas de fondeo, y estas son ya para las opciones de fondeo para las etapas más avanzadas, ¿no? La primera son convocatorias de gobierno. Y hoy me podrías decir, oye Juan, pero es que ya no hay INADEM, entonces ya no hay fondos de gobierno para emprendedores. La realidad es que en principio sí ha disminuido muchísimo el fondeo que el gobierno le da a las startups, al emprendimiento, pero eso no quiere decir que no exista. Hoy sobre todo lo que yo te recomendaría, si a ti te interesa trabajar con el gobierno para ver la posibilidad de conseguir algún fondeo, es que vayas a nivel estatal, donde todavía hay muchas instituciones que o te pueden dar dinero o también te pueden dar otro tipo de beneficios, otro tipo de herramientas, ¿no? Los institutos del emprendimiento a nivel estatal, por ejemplo, son un muy buen espacio. Hay en varios estados, no hay en todos, pero en estados las secretarías de la juventud. ¿Quién más? En algunos estados en lugar de institutos del emprendedor, se llaman consejos de innovación, como en el estado de Hidalgo. Hay muchos espacios donde el gobierno está ofreciendo herramientas para los emprendedores. La Secretaría de Economía, locales también, los institutos de la juventud. A veces a nivel federal existen, pero sobre todo también a nivel estatal. Bueno, esta es muy directa porque pues no hay mucho más que decirle, ¿no? El crowdfunding de equity. Aquí sí nos vamos a ir al otro tipo de crowdfunding que de hecho uno de los patrocinadores del evento es Play Business, los tenemos por acá, ¿no? Play Business es justamente una de las principales plataformas, ¿no? de crowdfunding, de equity y de inversión que tenemos en México. Este tipo de crowdfunding es diferente del otro porque aquí sí estamos dando, igual se puede desglosar un poquito. Hay crowdfunding en el que literalmente tú das un porcentaje de la empresa a cambio del capital que estás pidiendo. Pero también hay otros que, por ejemplo, en lugar de dar un porcentaje de la empresa, ahora Play Business tiene un modelo en el que tú puedes pedir dinero y haces un plan de pagos, vas pagando un porcentaje de las ventas por los próximos 4 o 5 años, ¿no? Regresando a nuestra experiencia, que ya no te conté en las últimas la experiencia nuestra, pero bueno, en el crowdfunding de equity nosotros justamente con Disruptivo levantamos crowdfunding de equity en el 2018, hicimos una gran campaña, más de 250 personas se sumaron como inversionistas, desde inversionistas muy chiquitos de 3,000 pesos a inversionistas un poquito más grandes. Llegamos a la meta, puedes entrar y ver la campaña ahí ¿cómo se llama? En la plataforma de Play Business. Y aquí sí nosotros dimos un porcentaje de la empresa a cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy yo tengo ahora más de 250 socios y socias, ¿no? Que no nada más me dieron el capital en ese momento para lograr ciertas metas que teníamos como empresa, sino que también ahora tengo 250 personas a las cuales pedirles ayuda, pedirles que ¿cómo se llama? Pedirles, por ejemplo, retroalimentación sobre nuevos productos y servicios, con los cuales hacer networking, porque son 250 personas interesadas que a mi empresa le vaya bien. Son socios y son socias porque hoy tienen un porcentaje de la empresa a cambio del capital. Entonces existen diferentes etapas. Aquí ya estamos hablando de las etapas más avanzadas, ¿no? De la etapa semilla y de la etapa de crecimiento en la que ya podrías ir a pedir acá. Los siguientes son los inversionistas ángeles. Los inversionistas ángeles, ¿quiénes son? Son personas que no tienen un fondo de inversión, ¿no? O sea, no es un fondo de inversión, no es una institución. Acuérdense que hablamos de los inversionistas institucionales, sino aquí es gente que pues va a invertir en ti de su capital, ¿no? Hay gente que tiene que tiene mucha lana y entonces hace inversiones ángeles importantes, pero también hay gente que tiene poquito dinero e invierte en diferentes startups o empresas, poquitos montos de capital. Muchas veces se pueden hacer a través de plataformas, muchas veces se puede hacer en directo, depende cuánta lana necesites, con quién vayas y cuál sea el camino que quieres lograr. Yo, por ejemplo, soy hoy inversionista ángel en varias empresas a través justamente también de Play Business. Tanto he recibido inversión a través de ellos como he invertido en startups. También he usado otras plataformas. He invertido en algunas empresas, por ejemplo, exitosas, ¿no? que hoy les sigue yendo muy bien, como
como Red Girasol, que es una empresa de paneles solares, ¿no? He emprendido, por ejemplo, en Moneypool, que es una startup de fintech, pero también he invertido en otras empresas como inversionista ángel que han fracasado, y eso es normal cuando vas a invertir, como por ejemplo Novelistic, que era una startup de literatura que hoy tristemente ya fracasó. Entonces, inversionistas ángeles es cuando te acercas a una persona. Aquí te voy a decir lo mismo que te decía al principio. Estos inversionistas pueden ser increíbles. Punto número 1, probablemente no vayan a querer invertir en empresas que apenas están empezando, a menos de que te vayas más como por un tema de crowdfunding y les pidas montos chiquitos. Pero 2, ¿cuál es el principal objetivo del inversionista? Es maximizar su inversión. Entonces tienes que tener mucho cuidado, ¿no? De no nada más seducir tú al inversionista, sino que también el inversionista te seduzca a ti. Es decir, que sea la persona correcta para tu empresa, porque te vas a casar con esa persona. Todas estas opciones te estás casando con los inversionistas o te estás casando con las instituciones con las que vas a trabajar, por lo cual es súper importante que entiendas también y los conozcas muy bien y dejes que ellos te seduzcan a ti. Las siguientes son créditos. Créditos, y aquí, bueno, hay una gama importantísima, ¿no? Hay desde estatales, hay privados, por supuesto, hay muchas herramientas de crédito y fondeo, los bancos, etcétera. Ahora muchas fintechs también nos están ofreciendo herramientas de fondeo, y lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que hoy en día, toda la cultura startup, nadie habla de estas herramientas de fondeo, nadie habla de estas como préstamos o créditos más institucionales, y sin duda son una herramienta muy interesante. ¿Cómo creen ustedes que crecían los negocios de manera más tradicional antes, ¿no? Pues pidiendo un crédito, pidiendo un préstamo a un banco, y hoy siguen siendo una opción muy viable. Hay que tener mucho cuidado. Yo lo que te diría, en cualquiera, sobre todo de estas 4, no te metas a pedir un préstamo o un crédito, no consigas un inversionista ángel, sí una asesoría de alguien que sepa muy bien de finanzas. Si tú no tienes un perfil financiero, entonces también pues enfócate a conseguir alguien que te ayude y que te asesore para que no vayas a meter la pata y pues no vayas a pedir un crédito que no puedes pagar o un crédito con una institución que no esté alineada a tus valores. Y la última, y por eso le quise cambiar un poquito al tema del taller, son los Venture Capital. Los Venture Capital son los fondos de inversión que más se parecen, ¿no? A esta cultura de startups de Silicon Valley, a este tipo ¿cómo se llama? De inversiones que vemos en la televisión. Y que con todo lo que te decía antes, de nuevo, no quiero decirte que no las deberías de buscar, no quiero decirte que no tengan mucho valor. Hay gente increíble en México que está haciendo Venture Capital, como 500 Startups, como Adobe Capital, como Ignia, ¿no? Son solo algunos, por ejemplo, ahí All VP, ¿no? All Venture Partners se llaman, se me fue, Angel Ventures, ¿no? Son diferentes fondos de capital que están haciendo las cosas muy bien, que realmente quieren impulsar emprendedores, pero normalmente estos ya son las últimas etapas. Ya estos últimos ya se enfocan en etapas muy avanzadas de semilla o en etapas de crecimiento de empresas. Es muy raro que estos inversionistas ya más institucionales, tanto los bancos como el Venture Capital, te vayan a prestar dinero o te vayan a invertir, si no tienes ya un modelo de negocio muy bien desarrollado. Me faltan nada más unos 2-3 minutitos, así que con esto quiero acabar con con una de las últimas recomendaciones, que es que siempre tengas en cuenta que el dinero tiene un costo, ¿no? Ya sea un pedazo de tu empresa, ya sea un interés que tienes que pagar, ya sea el potencial de una relación a largo plazo con una persona, el dinero cuesta, ¿no? En el momento en el que tú tienes un crédito, te casas con ese crédito, te casas con el interés y vas a tener que pagarlo los próximos años, y es algo que tienes que considerar. Si consigues un inversionista, un fondo de inversión o algo más, por ejemplo, un ángel inversionista, vas a tener que darle un porcentaje de la empresa, que eso es un costo altísimo, porque no sabes a dónde va a llegar la empresa, pero también pues te vas a casar con esa persona. Entonces, de nuevo, no nada más te enfoques tú en cómo ser yo mejor para el inversionista, sino también cómo ese inversionista tiene que ser bueno para mí. Entonces, enfócate muy bien en entender cuáles son las motivaciones. Lo que menos quieres es que el inversionista esté duro, haciéndote que crezcas la empresa, sacrificando lo que es importante para ti, solo con tal de que tu empresa valga más. ¿Por qué? Porque el negocio del inversionista es maximizar su inversión, ¿no? Y por ende,
te puede acabar afectando. Les dije que tenía una anécdota. El año pasado, después de este proceso de aceleración, nos reunimos con varios inversionistas en Estados Unidos para crecer disruptivo a Estados Unidos, a América Latina, y justamente tuvimos una inversionista que nos dijo que ella solamente invertía en empresas que podían crecer más de 100 veces en los próximos años. Ahí me quedó claro para mí que a ella no le interesaba cuál era mi modelo de negocio, no le interesaba el impacto que yo quería generar, no le importaban los valores de la empresa. Lo único que le importaba era si yo podía crecer más de 100 veces, ¿no?, con mi negocio en los próximos 5 años. Me quedó clarísimo, por ejemplo, además de pues, considerar qué tendría que sacrificar yo en mi vida personal para crecer esas 100 veces, ¿no? Pues dije, eso no es lo único que yo quiero. Yo no quiero estar trabajando para alguien, ¿no?, cuya única misión, cuyo único objetivo sea que yo crezca tanto como para que pueda vender su inversión muy cara y gane mucho dinero. Entonces, por eso yo, en lo personal, he decidido también que nuestro negocio, por ejemplo, no es tan apto para este tipo de inversionistas. No quiero decir que no lo sea y que sean malos para nada. Lo único que te quiero decir es que tú debes de evaluar muy bien eso antes de casarte a alguien, antes de cerrar con un inversionista. Y bueno, con esto es lo que les decía. Para mí el mensaje de este taller es: tu trabajo no es el de enamorar a un inversionista, tu trabajo no es el de simplemente estar haciendo crecer el valor del negocio, tu trabajo debe ser el de crear un negocio, una empresa increíble que beneficie a las personas, que cree un producto que resuelve las necesidades de los demás, de tus clientes, ¿no? Una empresa que realmente es sostenible, y por eso está bien levantar inversión, pero tienes que ser muy inteligente en cómo lo vas a hacer, tienes que ser muy inteligente en quién vas a involucrar, qué tipo de dinero vas a conseguir, qué tipo de fondeo. Y creo que ahora sí, con esto terminamos este taller. Les quiero dar muchísimas las gracias. Espero que haya sido, que les agregue valor. Yo sé que quizá no es lo que se esperaban, pero creo que con esto pueden tener una visión mucho más completa de cómo, de qué tipo de fondeo existe, de cómo acercarte a los inversionistas, cómo saber cuáles son los inversionistas correctos para que pues tomes la decisión correcta a la hora de desarrollar tu estrategia de fondeo. Y vamos a ir ahora a una sección de preguntas y respuestas con los anfitriones, pero les quiero dejar acá mis datos para que me escriban en redes sociales y para que me escriban, por ejemplo, también por WhatsApp, por supuesto. Estoy en todas las redes como @elcerrojuan. En LinkedIn me encuentran como Juan del Cerro, o directamente me pueden escribir a este número de WhatsApp para que me sigan haciendo sus preguntas de inversión, para que me sigan haciendo sus preguntas de fondeo, y lo que más me interesa a mí es que puedan llevar a cabo y desarrollar sus proyectos de negocio. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado conectados conmigo, y pues nada, hagamos empresas geniales que logren cosas increíbles. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Lo logramos! Lo logramos, sí. A ver, yo quiero que entiendan algo aquí, una idea muy importante. Para que alguien pueda hablar 1 hora y media sin parar sobre un tema con detalles e información, imagínense todo lo que hay detrás, los años que hay detrás. Porque, a ver, muchas veces uno intenta explicar, decir, pero empiezas a dar vueltas y vueltas. O sea, que para hablar 1 hora y media, Juan, y que te quede así prolijito, lineal, correcto, con mucha información, hay mucho por detrás, así que espero que hayan tomado muchos apuntes. Así es, y nosotros tenemos preguntas. Algo que nos están preguntando es, ¿cuál es el mayor riesgo al conseguir un inversionista, Juan? El mayor riesgo, y conecta justamente, que me encanta esta pregunta, que conecta justo con lo último que decía, es que sumes a la persona incorrecta. A la persona que te esté invirtiendo por las razones que no son las mejores para el negocio. Un típico caso que desafortunadamente le pasa mucho a los emprendedores, le ha pasado a emprendedores que nosotros hemos ayudado en nuestra aceleradora, es que invierten con alguien que al rato quiere su dinero rapidísimo, ¿no? Que llega hasta demandar a los emprendedores, que no está de acuerdo en cómo están haciendo las cosas, no deja a los emprendedores trabajar, y se vuelven personas muy tóxicas. Un inversionista que se queda con desde el 1% hasta el 5%, hasta el 10% de tu empresa, se puede volver alguien muy tóxico para tu negocio. Y por eso yo decía, el chiste no es ir a seducirlos tú, ¿no? Sino que también dejar a ti que te seduzcan para que haya un match. Si al final del día, por eso el tema de enamorar al inversionista, por eso puede ser riesgoso, porque pareciera casi que hasta le vamos a vender algo que no es la empresa con tal de obtener su dinero. Y es lo menos que queremos. Sí queremos el dinero de los inversionistas, pero sobre todo de aquellos que quieran lo mismo que nosotros. Entonces, el mayor riesgo es que las personas no sean las adecuadas y que nuestros objetivos no estén bien alineados. O puede bajarse a que el inversionista piense
que le está haciendo un favor al emprendedor. Y no es así, porque el emprendedor está dando parte de su empresa. Claro. Entonces, también el emprendedor tiene la opción de elegir con qué inversionista sí y con cuál no hacer ese match. Si tú creas una empresa increíble, no te van a faltar oportunidades de fondeo. Eso no lo mencioné, pero es súper, súper importante, ¿no? O sea, si tú creas una empresa que gana dinero, que tiene un producto, un servicio, ¿no? Que la gente quiere, compra, vas a tener oportunidades. Sí. Por eso a mí no me encanta este concepto de Silicon Valley. De hecho, hay una serie que se llama Silicon Valley que la recomiendo mucho, y justamente uno de los mentores les dice, no. Tu objetivo no es ganar dinero, ¿no? Como empresa, no es vender. Tu objetivo es llegar a la siguiente ronda de inversión. Terrible eso, porque solo estás pensando en cómo maximizar, y no, tu pensamiento debería ser cómo crear un producto genial, cómo crear un servicio genial al cual todo el mundo quiere entrar. Se ha perdido esta visión del objetivo, o sea, el objetivo de la empresa es aportar un valor, crear un valor para la sociedad, y se pierde esa visión y nos enfocamos en responder a los accionistas, ¿no? Exactamente. La siguiente duda y esto lo quiero confesar, es una duda que también tengo yo personalmente. ¿Qué pasa o cuál es el mejor consejo que nos puedes dar, Juan, cuando el inversionista, además de aportar capital, quiere sumarse en la operación? Eso es un gran tema que no lo mencioné. Cualquiera de estas opciones, ¿no? Ya sean tus amigos y tus fans, una campaña de crowdfunding, inversionistas ángeles o venture capital, ¿no? Más una incubadora, una aceleradora, o sea, todas estas opciones siempre te van a dar diferentes tipos de valor. El dinero es uno muy importante. Hablamos por ahí que también te pueden dar recursos no monetarios, recursos en especie, pero también el conocimiento, el acompañamiento, el know-how también es súper importante, ¿no? Entonces, incluso hay gente, por ejemplo, que a sus mentores los hace socios sin que les den capital, porque ese mentor te puede ayudar totalmente a rediseñar 100%. La estrategia. Uno como emprendedor navega a veces, ¿no? Tiene el timón de un barco sin saber navegar. Y entonces tener este tipo de socios o inversionistas es súper importante. Entonces no nada más alguien que tenga mucha lana, sino alguien que además de la lana pueda aportar. Pero, como dices, las cuentas claras para ver si te vas a meter en la operación, cómo te vas a meter en la operación, para que no, al estar tú en la operación, no solamente te interese tu inversión, sino el bienestar de toda la empresa. El bienestar de la empresa, ¿no? O sea, haya un clic desde un lugar muy profundo. Esto lo pregunto sobre todo, es una pregunta pues, retórica en cierta manera, porque muchas veces tenemos el mito como emprendedor de ir a buscar el capital y nada más, y nos perdemos que estamos atacando. A ver, estamos buscando a una persona desde una manera integral. O sea, hay que evaluar sus hábitos. O sea, el inversionista tiene que ser una persona que realmente coincida con una serie de valores, claro, ¿no? Para destacar esa idea. Sí, totalmente. ¿Tenías otra pregunta, mi chula? No. Eran las dos preguntas más fuertes que yo sí tengo otra pregunta, mi querido Juan. Tengo otra pregunta y tiene que ver con qué tan... A ver, Juan es especialista en el emprendimiento social. Okay. ¿Cómo se...? O sea, no sé si fue hoy el tema, yo creo que no fue el tema principal de la conferencia, pero quiero mencionarlo. ¿Cómo pasas de tener un emprendimiento que no es social, lo puedes volver social o tiene que ser desde origen social? Me encanta la pregunta y primero pues me tomo 2 minutitos para explicar qué son las empresas sociales. Sí, ¿no? sí, por favor. Para que no se pierda. Mucha gente cree que las empresas sociales son empresas, o no son empresas, ¿no? Que son filantropías, son organizaciones que se dedican al impacto social, pero que no ganan dinero. Y no es cierto, las empresas sociales hacen las dos cosas. Ganan dinero, tienen un modelo de negocio exitoso y también generan impacto. Un poquito alineado a esto que les decía de las cebras, ¿no? Que son dos, que tienen estos dos colores, tanto las ganancias como el impacto positivo. Bien. Y el chiste de la pregunta que nos dices, oye, muchas empresas hoy se crean como empresas sociales desde el principio. Yo voy a llevar como el ejemplo que les decía, ¿no? Paneles solares a comunidades rurales donde no hay electricidad, o una aplicación educativa para que cualquier niño, ahorita por ejemplo que no puede ir a la escuela, pueda aprender ciencias desde su casa. Muchas de estas empresas nacen siendo sociales. Ahora, si mucha gente que nos está viendo hoy no tiene como tal una empresa social y quisiera con su empresa generar impacto, se puede transformar. Okay. El chiste de la empresa social inicia en el chip que trae la emprendedora o el emprendedor. Bien. ¿Cuál es el principal propósito, el objetivo de tu empresa? Y cómo mudas todo lo que estás haciendo a eso. Incluso la generación de utilidades. No vas a perder dinero, no vas a dejar de ganar lana, pero cómo lo enfocas en maximizar tu impacto. Maximizar tu impacto. Perdón por la interrupción, pero también hay muchos inversionistas que se enfocan ya en invertir en emprendimientos con el enfoque social,
¿no? El tema de BlackRock, por ejemplo, se enfoca ya muchísimo en decir, si eres una empresa que tiene este tema social, invierto contigo, y si no. Eso es un gran punto. Hay este concepto de la inversión de impacto, es justamente toda la inversión que se hace en empresas que además de ganar dinero generan un impacto medioambiental o social positivo. Hace unos 10 años, que apenas, en 2008, entonces ya hace 12 años, que apenas empezaba el concepto de la inversión de impacto, se tenían mapeados apenas $100 millones invertidos en empresas sociales, ¿no? Apenas $100 millones. Hoy, 12 años después, hay más de $500 mil millones, de 100 millones a $500 mil millones invertidos en el impacto, desde energías renovables, desde bonos, bonos de impacto, hasta empresas, startups de impacto social. En México hay algunos fondos, por ejemplo, como Adobe Capital, como Promotora Social México, que invierten específicamente en empresas sociales. BlackRock, que para quien no sepa quién es BlackRock, es el que maneja el mayor capital del mundo. Es la empresa financiera que maneja el mayor capital del mundo, más de $3 billion, no más de trillion, pero más de $3 trillion. O sea, yo no sé ni cómo se traduce eso al español. Son muchísimos sí, el administrador de capital más grande del mundo. Hace 2 años dijo, si tu empresa no se alinea al impacto social y medioambiental, nos vamos a salir. Vamos a quitarte el capital y solo vamos a estar enfocados en empresas que generen. Al final del día, hoy estamos en un punto con el deterioro del medio ambiente, con la pobreza, con la violencia de género, con todos los retos sociales que tenemos, que si las empresas solo se enfocan en ganar lana y no ponen de su parte también para resolver esto, va a llegar un punto en el que de nada va a servir que ganen dinero porque el mundo ya no va a ser sostenible. Entonces, estas empresas sociales, esta inversión de impacto lo que dice es, ya no es nada más chamba del gobierno, ya no es nada más chamba de la sociedad civil, resolver los retos sociales, también los negocios podemos entrar y también los inversionistas. No, y no falta mucho para que sea una condición casi que obligatoria para emprender o fundar una empresa. Totalmente. Muchísimas gracias, Y Juan. por último, perdóname, qué bueno, casitas, tengo un muchas cafecito, preguntas. Sí. Bueno, oye Juan, es bien importante también que los inversionistas sepan el hecho de que, en cualquier emprendimiento, que los emprendedores sepan que al momento de hacer una negociación con inversionista, todo debe de ir por escrito. Claro. Las actividades, la inversión, los montos, el retorno, porque muchas veces hacen inversiones de palabra y terminan tronados. Entonces, eso es complicado. ¿Sí tendría que venir todo por escrito? Totalmente. ¿Sabes qué pasa acá? Que, por ejemplo, en México somos de mucha confianza, no somos muy asertivos, nos da pena a veces como cobrar. Y a veces no pensamos mucho a largo plazo. Entonces, en el momento, y le estás pidiendo a tu papá lana o con un cuate estás haciendo un trato, te estás sumando con algunos socios y ¿saben qué? Vamos a meterle todo lana a este negocio y pues no nos vamos a ver la cara, ¿va? No, por supuesto que no. Y al principio funciona muy bien, al año, 2 años. Pero ¿qué pasa cuando la empresa lleva 5, 6, 7, 8, 10 años? Ni te vas a acordar bien. Cada quien quizá tiene prioridades distintas. Esta chava se casó, otro cuate tuvo hijos, él ya no le interesa a la empresa, se fue a hacer un MBA. O sea, como que las cosas pueden cambiar, ¿no? O este cuate necesitaba la lana porque tuvo una emergencia. Y entonces ahí, si las cosas no están claras por escrito, es donde se pueden generar estos roces, donde puedes llegar a pelearte. Y terrible pelearte con un socio, ¿no? Porque al final del día, como decíamos, están casados en la empresa, pero peor aún si es una relación de confianza. Y cuántas amistades, ¿no? Cuántas relaciones familiares no se han perdido porque no está claro. Entonces, no está mal pedirle dinero a tu familia, a tus amigos, lo veíamos, siempre y cuando lo hagas de la manera más organizada, y por eso todo siempre tiene que estar en papel. Y no nada más con tus amigos, también con los grandes fondos, también con los inversionistas más institucionales. Y súper importante que el emprendedor también lea muy bien todo lo que se le dice, ¿no? Que se asesore con abogados, con financieros, que no tome estas decisiones solas porque se juegan mucho. Te juegas como emprendedor tu esfuerzo, tu tiempo, tu energía. Muchos emprendedores han perdido el control de la empresa por inversionistas muy agresivos que a veces se quieren quedar, ¿no? Con porcentajes altísimos a cambio de a veces poquito, a veces mucha lana, pero toman el control y el emprendedor pierde las riendas de las cosas. Y no hay letras chiquitas, el tema es que a veces no leemos lo que viene ahí, entonces todo. Hay que leer todo. Y qué gusto, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes y a toda la gente que nos está viendo, a todo el equipo de Capital 8020. Ya lo mencioné, acá no los ven ustedes, pero hay un montón de personas atrás de las cámaras. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los que me aguantaron acá todo el movimiento y a la gente sobre todo que nos está viendo. Ya tienen mis redes sociales, ya tienen mi contacto de WhatsApp, no sé si las podemos volver a poner
Sí. por acá si las tenemos a la mano, porque me encantaría seguir esta conversación. Es lo padre del emprendimiento, que en una hora, aunque como dices, Sí. me puedo aventar a hablar a lo güey, no, estas conversaciones no se pueden tener en cortito, hay que seguir platicando y aquí estoy a sus órdenes para todos los que lo necesiten. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, mi Juan. Volvemos a agradecer a Homework que nos ha dado el espacio, que nos ha aportado, nos ha ayudado en que esto se pueda hacer posible. Ya te tenemos listo el avión de SAI, amigo mío. Vas a irte en avión No, y privado ya a me tu quiero ir casa. a Playa Bacalar. A Playa Sí. Bacalar también. Playa Bacalar, está Exactamente. Y con exactamente. Zoe Water, por supuesto, porque ella está también, se estuvo hidratando toda la conferencia, Juan. Pues nosotros nos vamos a alistar para el tercer y último taller. También les va a encantar, también los va a ayudar y van a ver un montón de herramientas que van a poder sacar de él. Vamos a un pequeño cortecillo y ya regresamos.